Vamos a hacer unos ejercicios de dilatación térmica, ¿ya? Para esto creo que, vamos a hablar brevemente de los conceptos, ¿verdad? Es importante que los entendamos, es importante que entendamos lo que está pasando, ¿ok? Bueno, la dilatación térmica es una cuestión muy propia de cada elemento en realidad, ¿ya? No todos los elementos se dilatan y se contraen lo mismo, ¿ya? Porque esto es una propiedad netamente del material, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tengo una primera tabla, ¿ya? Que muestra cuál es la dilatación. Aquí hay un coeficiente volumétrico que se llama, ¿cierto? Pero esto es un coeficiente de dilatación térmica. Aquí pasa algo muy misterioso. Fíjense que esto está a la -1, esos son grados Celsius. Nos está diciendo que este elemento tiene un coeficiente de dilatación térmica. Este puede ser gamma, también lo conocen como beta, y yo lo conozco como alfa, ¿ya? Lo mismo, el coeficiente volumétrico, coeficiente de dilatación térmica, ¿verdad? Entonces, ese grado Celsius a la -1, ¿ya? Si nosotros lo escribimos como la propiedad de potencia, nos quedaría 1 sobre grado Celsius. Y cuando esto lo multiplicamos por una temperatura, ¿ya? En grados Celsius, los grados Celsius desaparecen. Es por eso que se usa -1. Entonces, todos los elementos tienen una propiedad para contraerse y para dilatarse diferente. Esto es importante porque esto se aplica a elementos de construcción, por ejemplo los vidrios. Si ustedes tienen un vidrio, una ventana, estas ventanas, aunque ustedes no lo vean, en el borde, entre el marco y el vidrio, hay un espacio, ¿ya? Porque este espacio, si no está presente cuando el vidrio se expande, se dilata, el vidrio se va a romper. Asimismo pasa, por ejemplo, con las vías del tren. En las uniones tiene que haber un espacio para que el elemento, que es el riel, se pueda expandir y se pueda contraer sin que se generen tensiones internas en cada riel, ¿verdad? Así también pasa en los puentes, ¿ya? Los puentes tienen una junta de dilatación térmica, ¿ya? Que esto puede ser una barra, un acero dentado, ¿ya? Eso uno. O lo otro puede ser un elemento que es neopreno, ¿cierto? Que es como una especie de caucho, ¿ya? Esto es para que no choquen. Pero lo importante es que esto es porque los puentes también se contraen y se dilatan. Y no es deseable que choquen entre ellos. Entonces se ponen estos elementos entre medio. Bien, dicho eso, hagamos un primer ejercicio. Vamos a hacer este problema número 4. Dejar esto aquí. ¿Ya? Y nos dice lo siguiente. Una esfera hueca, de acero a 28 grados Celsius, ya, eso sería nuestra temperatura inicial. Tiene un volumen de, mira, el volumen te lo están entregando, súper fácil. Dato. Nos preguntan, ya, nos piden que calculemos el volumen final que va a tener este elemento, que es una esfera de acero, ya, cuando la temperatura descienda a -6 grados Celsius, y nos están pidiendo que esto sea en metros cúbicos y en litros, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, es identificar la fórmula, ¿cierto? Que sería el volumen, en este caso final, es igual al volumen inicial por 1 más, era beta, ¿cierto? Beta, alfa, gamma, y aquí ponemos la temperatura, el delta T. Yo lo voy a ocupar como delta T, ¿ya? Recordemos que un delta no es nada más, si el delta T, que la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿ya? Entonces el volumen final sería lo mismo que decir el volumen inicial, que es un valor que yo conozco, ¿ya? Más beta, que en este caso sería del acero, por el delta T. Y ahora sí lo voy a reescribir, ¿ya? Como la temperatura final menos la temperatura inicial. Listo. ¿Qué tenemos? Vamos a sacar esto de acá. A dejar ahí. ¿Qué tenemos? Tenemos que el volumen final entonces es igual al volumen inicial. ¿Cuál volumen inicial? Este, porque es dato. No obstante, podemos hacer algo de manera inmediata.
Como se nos está solicitando que esto lo calculemos en metros cúbicos, en litros, podríamos calcular en litros directamente ahora. No obstante, lo vamos a mantener porque nos piden que también sea metros cúbicos, pero ustedes podrían hacer perfectamente el traspaso de metro cúbico a litros en este momento y podrían llegar al resultado por muy buen camino, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a mantener. 0,4, ¿verdad? Por 1 más beta, ¿cierto? Que sería de acá, sería la 0, 36. Eso es igual a 36 por 10 elevado a la menos 5 o a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, ¿ya? Y la temperatura final ya es lo que pasa después de que me da mi temperatura inicial. Como, bueno, lógico, ¿no? Ahí está mi temperatura inicial. Por lo tanto, transcurre el tiempo y la temperatura baja. ¿A cuánto? A menos 6. Mi punto de medición comienza ahí y termina acá. Como terminan los menos 6, aquí el signo se mantiene. Menos 6, ¿ya? Y le resto mi temperatura inicial, que son los 28. Bien. Es lógico esto que está pasando aquí. Bueno, voy a escribir aquí el... Es lógico esto que está pasando acá, porque finalmente lo más lógico es que todo esto se transforme en negativo. Fíjense que esto es negativo, esto va a quedar negativo. Aquí puede que pase algo, entonces lo más probable es que el volumen... Bueno, y no es lo más probable, es que tiene que pasar así. Si el elemento se está enfriando, tiene que achicarse. Por lo tanto, no puede ser un resultado superior a esto. ¿Ya? Eso quiere decir que el cálculo está mal hecho. Si por el caso contrario esto se calienta, tiene que ser un número superior. ¿Ya? Esto es lógico. Se enfría, se achica. Se calienta, se agranda. ¿Ya? Así de simple. Entonces el volumen final es igual a 0,4, ¿verdad? Por 1 más 36 por 10 a la menos 6. Aquí los grados Celsius desaparecen. Por menos 34. ¿Verdad? ¿Ya? Esto de acá, ¿ya? Podría interpretarse como lo que se dilata o lo que se contrae, ¿ya? Solo este paréntesis. Si nosotros reescribimos y dejamos esto para ahora acá y lo esto se multiplica, ¿no? Sí. Se multiplicaría por este valor, ¿ya? Ah, no, olviden lo anterior, no, me confundí, lo siento, ya. Solo mantengamos con el cálculo, ya el cálculo continúa, ¿verdad? Entonces, esto de acá se multiplica por eso de allá, ¿verdad? 0,998 por 0,4, ¿ya? Ahí nos da que el volumen final es igual a 0,3952, ¿ya? Metros cúbicos. Bien. Si se dan cuenta, lo que les dije acerca de que si la temperatura decrecía, el elemento se achicaba, se cumple. Precisamente la temperatura al disminuir, el volumen final también disminuye. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta, ¿ya? Es lógico. Y se cumple ahí, ¿ya? Ahí el traspaso al litro se los dejo de tarea, porque creo que ya deberían saberlo, ¿verdad? Nos vamos a enfocar netamente ahora a esto. Tenemos este problema acá. Nos dice que un recipiente de vidrio ya tiene un volumen de esto a esta temperatura. Y nos están pidiendo, nos están diciendo que esto se enfría. Y nos piden el volumen final y la contracción experimentada. Bien. Muy similar al ejercicio anterior. Volumen final es igual al volumen inicial. Dato que se nos entrega, 0,8. ¿Ya? Bueno, como dato, así como dato que se me está ocurriendo. Si nos hablan de volumen, y yo les digo, yo tengo una esfera de acero de tal diámetro. Ustedes podrían ser capaces de eso obtenerlo. Si les digo tienen un elemento geométrico de tal dimensión, ustedes deberían poder obtener los volúmenes sin ningún problema. E inclusive si se entrega con principio de Arquímedes también. Usted tiene un elemento de tal eje que
se parece tanto y lo sumerge en una piscina y se desplaza tal cantidad de agua, volumen, ¿ya? Entonces pueden obtenerlo siempre de esa forma. En caso de que no se lo entreguen o se les solicite. Ya, este está a una temperatura inicial, ¿cierto? 1 más. Tenemos primero que nada los litros. Perdón, el coeficiente de dilatación, ¿cierto? Está acá arriba, del vidrio 27. 1 más 27 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 por mi delta T. ¿Ya? Mi delta T, en este caso mi temperatura inicial, como yo empiezo acá y termino acá, esta sería mi temperatura inicial y mi temperatura final. Por lo tanto sería 5 menos 25. Esto sería menos 20. ¿Ya? Hacemos el cálculo. Esto, bueno, está en grados Celsius, esto, ¿verdad? Hacemos el cálculo. 0,8 por 1 más 27 por 10 a la menos 6. Y me da que el volumen final es de 0,799, vamos a ponerle un decimal más, ¿ya? Metros cúbicos. Perfecto. Ya sabemos el volumen final, pero además nos preguntan, y la contracción experimentada, ¿cuánto se contrajo mi elemento? ¿Cuánto volumen perdí? ¿Y qué es lo que hago? Le resto el 0, bueno, sería eso menos 0,8, ¿verdad? O sea, perdón, 0,8 menos eso. Eso sería 4,32 por 10 a la menos 4. Ya que esto debería ser algo así como 0, 1, 2, 3. Debería ser eso. ¿Ya? Metros cúbicos. Eso es lo que se contrajo el elemento. ¿Ya? Voy a borrar esta tabla. Listo. Esto ya lo hicimos. Ahora tengo ese. Hagamos esto. ¿Ya? Nos indican que un tanque de hierro de 300 litros de capacidad a 15 grados Celsius se llenó hasta el tope. O sea, yo vine acá con mi tanque, ¿cierto? Y yo no sé, ¿cierto? Yo no sabía que no lo podían hasta tope. Y lo llené hasta acá, ¿cierto? Lo dejé repleto aquí. Todo esto está lleno de petróleo. Y yo no consideré, ¿cierto? Se me olvidó, no lo sabía, que si yo hago eso se puede derramar si es que se expande, si es que se dilata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos preguntan primero la dilatación del tanque, la dilatación del petróleo y cuánto petróleo se derrama. ¿Ya? Vamos con la A. Nos dice dilatación del tanque. El tanque es de hierro. Tengo la tabla acá arriba. El hierro son 75,4. Entonces, tenemos, ¿verdad? 300 por 1 más 35,4, que viene siendo la capacidad, el beta del hierro, ¿verdad? Y aquí tenemos el tema de la temperatura. Nuestra temperatura inicial son los 15 y final 40. 40 menos 15 nos da 25. Hacemos el cálculo asociado. Nos da que el volumen final serían 300,2655. Esto nos está diciendo que el barril, ¿cierto? El tanque se expandió. Ahora es más grande. ¿Ya? Y ahora nos falta calcular la dilatación del petróleo. Repetimos proceso, ¿verdad? Sabemos que como el tanque está lleno, son los 300. Me falta el dato del petróleo. A ver, lo voy a buscar. Ya, ahí no está. El dato del siguiente sería
1 más y el petróleo es 895 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 y repetimos el delta T, pues esto se mantiene. Eso lo metemos en la calculadora. Y nos da 306,71. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta es ¿cuánto petróleo se derrama? Yo ya conozco el volumen final de mi tanque, los cuales son 300,2655, ¿verdad? Pero resulta que el petróleo se expandió aún más, ocupa mucho más espacio. Por lo tanto voy a derramar una parte. ¿Qué parte va a ser? La resta de esto. ¿Ya? Sería eso valor de ahí, 306,712 menos 300,265. Y me da que se derramaron 6,447 litros.